Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Al final del día de trabajo, estaba sentado en mi escritorio, frotándome los ojos y quitándome mis gafas, que estaban cansadas después de un largo día de trabajo en la computadora. Apoyándome en mi escritorio, me quedé allí durante un par de minutos, y luego me distraje con el sonido de un correo electrónico entrante. Como mencioné antes, era el final del día de trabajo y, por lo general, a esta hora, no esperaba ningún correo electrónico, y no estaba esperando mensajes de nadie. Sin embargo, decidí no posponerlo hasta el día siguiente y abrí el correo electrónico. Era de un remitente anónimo. Pero lo que me sorprendió no fue tanto el remitente como el contenido del correo electrónico. Contenía una dirección específica y un mensaje para que fuera allí a cierta hora y observara la casa porque había algo mío allí. No entendí el significado de esta carta y pensé que era solo una tontería de alguien, así que la eliminé. Además, la dirección me resultaba desconocida y estaba seguro de que no había dejado nada allí. Luego me fui a casa y lo olvidé por completo. Obviamente, mi esposa se retrasó de nuevo, ya que la encontré en casa cuando entré. Recientemente, la habían trasladado a otro departamento y tenía más responsabilidades. Por supuesto, no me gustaba mucho, pero en general, nuestra relación no se vio significativamente afectada. Jane intentaba no descuidar las tareas del hogar, aunque a veces insinuaba estar cansada. Para aliviar un poco su carga doméstica, actualicé un poco la tecnología e invitamos a restaurantes unas cuantas veces. Inicialmente funcionó, y mi atención fue apreciada por mi esposa. Sin embargo, sentía que algo no estaba bien. Como si un escalofrío se estuviera colando en nuestras vidas. Además, recientemente, Jane se había acercado más a su amiga Melanie, y los fines de semana pasaba varias horas en casa de su amiga. Al día siguiente, en el trabajo, al final del día, recibí una carta similar a la anterior. Parecía que la carta anterior no se había enviado por error y este bromista estaba tratando de molestarme por alguna razón. Respondí, preguntando quién era, e inmediatamente recibí una respuesta, un bienhechor. No respondió a mis preguntas posteriores. Estaba un poco molesto, pero intenté olvidarlo, aunque en el camino a casa, esa tonta carta seguía volviendo a mi mente. Decidí seguir el consejo de este informante secreto e ir a donde él indicaba. Faltaba media hora para la hora especificada, y tenía que llegar al destino. Pisé el acelerador, y cuando llegué, vi que era una casa espaciosa no muy lejos del lugar de trabajo de mi esposa. Incluso pensé que sería agradable, después de estar seguro de que era realmente una broma, pasar por la casa de mi esposa y volver a casa con ella juntos, ya que me había enviado un mensaje de texto nuevamente esta noche diciendo que se estaba retrasando. Estacionando cerca de la casa, fui allí. Se escuchaba que había alguna especie de fiesta, y pensé que la carta era una invitación peculiar. Pero ¿quién podría haber ideado algo así? La curiosidad me abrumó aún más, y toqué el timbre. No se abrió de inmediato, era algún tipo de chico ebrio que no conocía, y parecía que tampoco me conocía. Sin embargo, me saludó, pensando que yo era uno de los invitados, y me dejó entrar. Vagué por las habitaciones, observando una fiesta bastante desinhibida donde, además del alcohol y la música, todos los participantes se entregaban a actividades amorosas. Aún así, no entendía por qué me habían invitado aquí. Avanzando hacia el segundo piso, donde había varias habitaciones, vi que estaban convertidas en nidos íntimos. Cuando eché un vistazo a una de ellas, la pareja dentro incluso me invitó a unirme a ellos. Pero seguí adelante, mirando a mi alrededor, tratando de entender por qué me habían atraído aquí. Y cuando abrí la siguiente puerta, vi a mi amigo Paul y a mi esposa. Ellos, como todos los demás, estaban entregados a la intimidad y estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera me vieron. Mi primer impulso fue irrumpir en la habitación y enfrentarme a este canalla y también lidiar con mi esposa. Pero otro plan de represalia comenzó a formarse en mi mente, que consideré más interesante.
Aún no me veían mientras permanecía en la puerta durante unos minutos, y luego cerré la puerta y salí de esa casa. Dentro de mí, la rabia y la ira ardían. Ahora sabía la razón por la que mi esposa comenzó a llegar tarde al trabajo y porque estaba viendo a esa amiga suya. También estaba curioso acerca de quién era el remitente de la carta y, lo más importante, porque lo había hecho. Perdido en mis emociones, me dirigí al bar, fue lo primero que se me ocurrió. Allí, con un vaso de alcohol en la mano, me senté solo, contemplando mi plan de venganza. Quería castigar a ambos traidores lo más severamente posible, pero de una manera que no tuviera consecuencias para mí. Después de aproximadamente una hora sentado allí, me fui a casa. Jane ya estaba allí. Tenía tantas ganas de armar un escándalo para ella, darle un par de bofetadas, pero me contuve y fingí no saber sobre su traición. Como de costumbre, ella siguió preparando la cena, luego se sentó a mi lado en el sofá de la sala de estar y comenzó a hablar sobre su día. Solo podía pensar en ella como una mentirosa, fingiendo ser una buena esposa sin un ápice de conciencia. Solo quería alejarla, pero esperé el momento en que pudiera comenzar mi venganza. Más tarde, sacó sus lentes de contacto y se puso las gafas, deambulando por la casa. En ese momento, una idea me golpeó, y le dije a mi esposa que iba a encontrarme con un amigo, pero en realidad fui a un conocido que se dedicaba a actividades algo ilegales. De él adquirí una sustancia que causaba trastornos nerviosos, agresión e incluso alucinaciones con el uso prolongado. Me costó una suma considerable, pero valió la pena. Al regresar a casa, elegí el momento en que mi esposa fue al baño y comencé a ejecutar mi astuto plan. Al día siguiente, fui a trabajar como de costumbre, deseándole a Jane un buen día. Por la noche, llamé a Paul, pensando en organizar una reunión con él, pero se me adelantó y me invitó a un bar después del trabajo. Solo quería celebrar la finalización exitosa de su proyecto, como siempre lo hacía, creando una especie de tradición. Viéndolo sentado en la mesa desde lejos, inmediatamente quise golpearle la cabeza, pero en cambio, pedí unas bebidas y me senté frente a él, fingiendo tener una expresión triste. Paul primero comenzó a presumir sobre su éxito, pero luego notó que algo me estaba molestando y preguntó por la razón de mi tristeza. «No creo que te interese». «Son problemas personales», respondí con tristeza en mi voz. «Aún así, comparte, amigo. Te hará sentir mejor. No puedes guardar la tristeza para ti solo. Tal vez tengas razón. Estoy preocupado por un pensamiento, parece que Jane me está engañando. Empezó a quedarse tarde en el trabajo y en casa, no me trata tan cálidamente como antes. Ella dice que a veces es solo fatiga, pero por alguna razón, me resulta difícil creerlo», respondí con tristeza en mi voz. «Espera, ¿estás seguro? Quizás solo te parece así. ¿Has hablado con ella al respecto?». Paul preguntó con preocupación, y observé su expresión mentirosa, apenas conteniéndome de golpearlo. Tal vez solo necesitan un pequeño descanso el uno del otro. Incluso solo un par de días. Por cierto, estaba planeando ir a mi cabaña junto al lago este fin de semana. Ven conmigo. Nos relajaremos, como debe ser. Verás, después de eso, todo se solucionará. Me retrasé un poco, trabajando en mi plan, y acepté la oferta de Paul. Al regresar a casa después de la reunión, encontré a mi esposa en un estado de ánimo angustiado y le pregunté qué le había sucedido. Comenzó a decirme que se sentía extraña en el trabajo y que todo la irritaba. Luego, su jefe la llamó y le hizo un par de observaciones sobre su informe. Anteriormente, Jane simplemente habría aceptado sus correcciones y trabajado en corregir todo. Pero esta vez, simplemente le tiró todo lo que pensaba sobre sus observaciones e instrucciones en la cara, lo que resultó en una reprimenda. La abracé con simpatía y le di unas palabras de apoyo, agregando que, como mencionó anteriormente, es solo fatiga y que necesita unas pequeñas vacaciones. Esta noche, me aseguré de que mi plan estuviera funcionando y que lo que había puesto en su estuche de lentes de contacto estaba comenzando a hacer efecto.
Incluso me felicité mentalmente por un buen comienzo, pero eso era solo el principio. La mejor parte estaba por venir. Al día siguiente por la noche, Jane comenzó de nuevo a quejarse conmigo sobre su mal humor y los problemas en el trabajo. Incluso en casa, nuestra conversación casi se convirtió en una pelea, ya que Jane se irritaba por cualquier cosa. Cuando sugerí que tomara un sedante, me atacó, diciendo que la consideraba loca. En algún momento, incluso se volvió un poco divertido cuando agitaba nerviosamente sus manos, expresando frustración por no poder volver a la normalidad. Un poco más tarde, fui a otra habitación y llamé a Paul para discutir algunos detalles de nuestro próximo viaje. Pero incluso en su voz, escuché clara irritación. Aunque no me culpó por nada, se quejó de que absurdas desgracias habían comenzado en su vida, como si todos a su alrededor hubieran conspirado contra él. Por supuesto, no tenía idea de que también había recibido una dosis de las gotas mágicas cuando le serví un vaso de cerveza. Y le había echado una cantidad mucho mayor, distorsionando significativamente su comportamiento, lo que resultó en la cancelación del bono que debía recibir por su trabajo, ya que había causado bastante alboroto en el trabajo durante el día. Me pareció divertido, y al igual que con mi esposa, ofrecí algunas palabras de aliento a Paul. Después de todo, necesitaba que nuestro viaje ocurriera ya que la parte más interesante aún estaba por venir. Y este viaje estaba programado para el día siguiente. Sugiero a mi esposa tomar un descanso y acompañarme a dar un paseo a un lugar maravilloso en la naturaleza donde pudiera despejar sus pensamientos. Jane no se opuso firmemente, ya que ella misma se dio cuenta de que algo estaba mal con ella. Mientras tanto, estaba lleno de una variedad de emociones, una mezcla de ira, malicia, dolor y decepción. Había pasado casi 20 años con esta mujer. Nuestra hija ya había crecido y había ingresado a la universidad. ¿Cómo podía tratarme así? Habíamos intercambiado votos de fidelidad eterna y amor en nuestro día de bodas. ¿Sus sentimientos por mí ya se habían enfriado? E incluso si lo habían hecho, ¿por qué no se acercó a mí y habló? Tal vez en ese caso, podría haber intentado entenderla. Todos somos humanos después de todo, aunque había esperado que ella y yo viviéramos juntos hasta la vejez, porque nuestro amor había comenzado tan turbulento y prometedor. Obviamente estaba equivocado. Jane también había cometido un error enorme al decidir traicionarme de manera engañosa. Traté de entender por qué lo hizo, pero no encontré respuestas. Había hecho tanto por ella, traté de asegurarme de que no le faltara nada. A cambio, recibí nada más que vil traición de ella y de su amiga, a quien anteriormente consideraba una persona honorable. Más tarde, revisé mi correo electrónico en mi teléfono, pero no recibí más mensajes del informante anónimo. Intenté escribirle, pero ahora solo recibía una respuesta de que la dirección dada no existía. Alguien estaba jugando conmigo, y me puse otro objetivo: encontrar a esta persona. Comencé a recordar quién entre mis conocidos era un buen especialista en informática, y recordé que teníamos uno de esos genios en el trabajo, un tipo poco llamativo que trabajaba en el piso semisótano con documentos. Pero no tenía sus datos de contacto, así que tuve que esperar hasta el lunes para reunirme con él. Sin embargo, mi principal tarea seguía siendo hacer que Jane y Paul se sintieran tan miserables como yo me sentía. A la mañana siguiente, cuando se suponía que nos íbamos a encontrar, vio que no había venido solo. Le expliqué que pensé que no era una mala idea que todos nosotros nos relajáramos juntos. Además, sería más divertido, y sugerí que mientras estuviéramos allí, no deberíamos mencionar el trabajo en absoluto. Hubo cierta vergüenza en los rostros de Paul y mi esposa. Jane incluso intentó decir algo en contra, ya que no le había informado que seríamos 3. Pero no se detuvo en eso, aparentemente dándose cuenta de que si resistía demasiado, yo podría sospechar. Pronto, nos dirigíamos fuera de la ciudad por la carretera a través de un área escasamente arbolada, donde se encontraba la pequeña casa de Paul, casi al lado de un pequeño pero pintoresco lago. Al llegar al destino, me hice cargo de organizar bebidas y bocadillos, mientras que Paul comenzó a preparar una hoguera frente a la casa, donde planeábamos pasar la noche.
Cuando todo estuvo listo y nos acomodamos alrededor del fuego, ya estaba oscureciendo. Empezamos con charlas sobre diversos temas, pasando gradualmente a leyendas e historias locales. Por cierto, hay otra historia que casi nadie conoce, dije cuando llegó mi turno. Jane y Paul escucharon atentamente, y les conté una historia sobre un hombre sombrío que vivía cerca de este lago, rechazando los encantos del mundo moderno, vistiendo harapos y obligando a su esposa a vivir de la misma manera. Un día, un habitante de la ciudad vagó en sus vidas, trayendo consigo varios dispositivos. La esposa sucumbió a la tentación en secreto y acordó dormir con él si le daba algo de los dispositivos. Después del acto, su esposo se enteró y los mató brutalmente a ambos con un hacha, enterrando sus cuerpos en algún lugar de la orilla del lago. Más tarde, se dio cuenta de la magnitud de su crimen y se ahogó. Sin embargo, desde entonces, a veces se puede ver apareciendo y deambulando por la orilla en busca de su esposa. Jane y Paul estaban tan absortos en esta historia que no se dieron cuenta cuando lancé un petardo al fuego, y cuando explotó, ambos gritaron. Me reí, y Jane, por el contrario, comenzó a gritarme por un movimiento tan estúpido. Pero no presté atención a sus duras palabras. Paul permaneció en silencio y simplemente continuó sorbiendo cerveza de su lata. Solo un poco más tarde, cuando Jane decidió entrar en la casa, él la siguió, diciendo que necesitaba usar el baño. No sabía qué pasaba entre ellos en ese momento, pero pronto, pude escuchar claramente que discutían entre ellos, gritándose varios insultos. Disfruté el hecho de que mi remedio estaba comenzando a funcionar en ellos nuevamente, pero aún sentía que no era suficiente. Preparé más cócteles y fui a la casa para entregárselos a mi esposa y amigo. Cuando me vieron, ambos se quedaron en silencio. Cuando pregunté qué había pasado entre ellos, Paul evadió la respuesta, y Jane continuó quejándose de que Paul la había asustado cuando entró silenciosamente en la casa. Luego, ella volvió a arremeter contra mí. Me cansé un poco de sus gritos sin sentido, así que sugerí continuar la velada junto al fuego, ahora sin historias de miedo. Parecía funcionar, ya que pronto nos encontramos riendo de nuevo. Más tarde, entré en la casa para conseguir más cerveza, mientras Paul se alejaba hacia los arbustos. Al salir de la casa, regresó con una expresión desconcertada y comenzó a decir que alguien nos estaba observando. Paul, esto ya no es gracioso, dijo Jane. ¿Decidiste continuar con estas tácticas de susto? Estamos de acuerdo. Sí, Paul, dijiste que no hay nadie alrededor por millas. Y esas casas al otro lado del lago han estado abandonadas durante años, agregué. Sin embargo, Paul estaba genuinamente convencido de que había visto a alguien. Entonces, juntos, tomamos linternas y fuimos a verificar los alrededores para tranquilizarnos. Durante unos 10 minutos, recorrimos los arbustos, mirando al bosque, pero no encontramos a nadie. Cuando nos volvimos, escuchamos a Jane gritar desde la dirección de la casa. Corrimos hacia allí, y Jane ya estaba corriendo hacia la casa, luchando por abrir la puerta en su pánico, tirando en la dirección incorrecta, lo que parecía un poco divertido. Paul comenzó a preguntarle desde la distancia qué había pasado, y ella respondió que había visto a un tipo con un hacha emergiendo de los arbustos, dirigiéndose hacia ella. Insistí en que era solo su imaginación, pero ella insistió en que estaba segura de haberlo visto. Probablemente nos vio y se escondió, especuló Paul. Ahora, ambos estaban convencidos de que alguien más con intenciones no tan amigables estaba en el bosque además de nosotros. Sin embargo, entendí que era solo su imaginación. Y eso jugaba a mi favor. Pasamos el resto de la noche dentro de la casa. Paul cambió a bebidas más fuertes, mientras que Jane decidió que había bebido suficiente alcohol por el día y pronto se fue a dormir. Paul y yo nos quedamos solos en la habitación, sentados en sillones junto a la chimenea, que él también había llenado de troncos e encendido. Comenzó a quejarse de nuevo conmigo de que cosas desagradables habían comenzado a suceder en su vida, y tal vez la persona que él y Jane vieron era su asociado. Cuando le pregunté por qué pensaba así,
Paul me dijo confidencialmente que recientemente había tomado un proyecto de él, haciéndolo pasar como propio porque estaba pasando por una crisis en ese momento y el trabajo tenía que completarse a tiempo. Definitivamente es él. No pudo probar que era su proyecto, y ahora decidió saldar cuentas conmigo de esta manera. Pero John, tú también podrías estar en peligro. Tú y tu esposa. Me matará aquí, donde nunca viene nadie, y luego se ocupará de ustedes dos ya que son testigos, dijo Paul con miedo en su voz. Oh, vamos, son solo tus miedos. No vi a nadie. Acabamos de beber demasiado y ahora todo parece estar jugándonos trucos. Por cierto, ya es tarde. Tomemos otra copa y vayamos a dormir, sugerí, y Paul estuvo de acuerdo. Fui a servirnos bebidas, pero esta vez, para Paul, agregué un poco de un somnífero. No demasiado, solo lo suficiente para que durmiera profundamente. Charlando un poco más, Paul se quedó dormido en su sillón, casi dejando caer su vaso. Después de esperar un minuto, intenté despertarlo. Cuando estuve seguro de que estaba profundamente dormido, fui a su despensa y encontré un saco. Allí, también encontré un hacha grande. Mientras Paul y yo estábamos charlando antes, se me ocurrió otra idea sobre cómo bromear con mi esposa para que olvidara por completo lo que significaba la infidelidad. Así que, poniéndome el saco y sujetando el hacha, estaba a punto de ir al dormitorio donde estaba Jane. Pero en el camino, noté algo que faltaba. Saqué ketchup, orienté a Paul en la dirección correcta y le eché una cantidad considerable de ketchup en el cuello y la camisa. Después de hacer eso, cerré la compuerta de la chimenea para dejar entrar algo de humo en la casa y luego fui a ver a Jane. Abrí abruptamente la puerta, golpeé el marco de la puerta varias veces con el hacha. Jane se despertó, y cuando vio a la figura monstruosa rodeada de humo, sosteniendo un hacha, comenzó a gritar como si ya estuviera siendo atacada. Fue entonces cuando le grité que se callara. En su miedo y aún algo adormilada, no reconoció mi voz, especialmente porque la había alterado un poco. Cuando finalmente se calló, hablé. Tú, mujer malvada. Sé que engañaste a tu esposo. Te espera un terrible castigo. Pero puedes aliviar tu sufrimiento si confiesas todo a tu esposo y le pides perdón, gruñí y balanceé el hacha, dando unos pasos hacia ella. Jane se asustó aún más, y nuevamente, comenzando a gritar, saltó de la cama y corrió hacia la salida. Yo, sin embargo, la perseguí, dándole un poco de ventaja a propósito para que estuviera un poco adelante. En el pasillo, vio a Paul y corrió hacia él, gritando que había un maniático en la casa y que él debía salvarla. Sin embargo, cuando se acercó a él y vio la masa roja espesa en su cuello, quedó aún más horrorizada. Sus gritos se hicieron más fuertes mientras tropezaba con los muebles y corría hacia afuera, dirigiéndose hacia el agua. Mientras tanto, volví a abrir la compuerta, ya que también me costaba respirar. Luego, dejando la puerta abierta de par en par para que se disipara el humo, seguí los pasos de mi esposa, continuando gritando que necesitaba confesar, de lo contrario, el castigo la alcanzaría. Ella corría, mirando ocasionalmente hacia atrás, aún viendo la figura siniestra con ropas viejas y un hacha rodeada de humo. En la orilla, tropezó con alguna raíz y cayó, agarrándose el tobillo, que obviamente se torció. Sin embargo, el miedo a perder la vida la hizo arrastrarse más lejos, empujándose con la pierna sana, y pronto terminó en el agua. Tal vez esperaba poder nadar al otro lado del lago, pero ¿a dónde iría después? Continué de pie en la orilla, viéndola luchar por escapar, pero pronto noté que había desaparecido bajo el agua y no volvía a salir. Me di cuenta de que realmente se estaba ahogando. Inmediatamente, me quité toda la máscara, la tiré entre los arbustos y corrí para ayudarla. No quería que realmente pereciera, solo quería castigarla un poco y añadir algunas sensaciones intensas ya que ella encontraba mi compañía aburrida. Cuando la saqué del agua y la llevé a la orilla, ya había ingerido una cantidad considerable de agua. Después de algunos movimientos, logré hacerla volver en sí. Tosiendo agua, Jane recordó el horror que acababa de perseguirla y comenzó a gritar y luchar nuevamente.
Comencé a abofetear su rostro para devolverla a la normalidad y le dije que solo yo estaba con ella ahora. Jane me miró, luego estalló en lágrimas y cayó en mis brazos. Ion. Me estaba persiguiendo. Ese maníaco que mató a su esposa. También quería matarme a mí, lloró. Jane, no había nadie aquí. Solo te vi ir hacia la orilla y entrar al agua, dije. ¿Qué? Pero él estaba en la casa. Y luego me persiguió. Ion. Oh Dios, perdóname. Sollozó. Luego, entre lágrimas, comenzó a decirme que se sentía muy culpable ante mí y que había estado viendo a Paul durante varias semanas. Ocurrió de repente entre ellos, y luego sintió cierta atracción por el que no pudo resistir. Ahora me suplicaba que la perdonara y juraba que nunca volvería a suceder. No sabía qué decir en ese momento, su súplica de perdón no sonaba sincera por alguna razón. Tal vez solo estaba asustada por la visión que creé, pero por ahora fue suficiente para mí. Le dije que volviera a la casa, y luego recordó haber visto a Paul con la garganta cortada. Seguí insistiendo en que era solo una terrible pesadilla. Jane se puso de pie, y yo tomé sigilosamente el hacha y lo escondí detrás de mi espalda, y con mi otro brazo puse mi brazo alrededor de sus hombros y la llevé a la casa. Pero en la sala de estar, no nos detuvimos, y la llevé de vuelta al dormitorio, diciéndole que Paul estaba bien y solo dormía. Luego le traje un vaso de agua, en el que también disolví algunas pastillas para dormir, y Jane pronto se quedó dormida. Después de esperar hasta que mi esposa estuviera bien dormida, regresé a la sala de estar y coloqué el hacha, que había estado escondida junto a la puerta, junto a la chimenea, para que Paul lo viera de inmediato cuando se despertara. Me preparé una taza de café fuerte, para no quedarme dormido en otro evento interesante. No tuve que esperar mucho, solo unas 3 horas. Y luego escuché a Paul empezar a moverse. Me puse el saco de nuevo y me posicioné en un rincón oscuro. La chimenea apareció ante los ojos de Paul tan pronto como los abrió, y luego vio el hacha. Al principio no se dio cuenta de lo que estaba mal, e intentó levantarse, sosteniendo la cabeza, que debía estar adolorida por estar sentado así. Luego su mano bajó hacia su pecho y sintió algo húmedo. Cuando vio la masa roja y espesa, quedó horrorizado, y en ese momento salí de mi escondite, que permanecía en la oscuridad, y alcancé el hacha. No puedo expresar con palabras cuánto me reí más tarde cuando Paul, pensando que realmente había visto un fantasma, salió corriendo de la cabaña, chillando como un cerdo. Lo seguí para ver hacia dónde iba y vi su cuerpo desaparecer entre algunos arbustos. Pronto, sus gritos comenzaron a disminuir. Regresé a la casa y escondí mi disfraz de nuevo en el armario antes de que Jane se despertara y se diera cuenta de que lo había orquestado todo. Sabía que este truco seguramente funcionaría, ya que ambos estaban inclinados a creer en tales fenómenos, y así decidí darles un buen susto y al mismo tiempo hacer que mi esposa confesara voluntariamente su adulterio. Pasaron un par de horas más, y al amanecer, Jane salió del dormitorio, frotándose los ojos. Al verme sentado junto a la chimenea con cara de tristeza, recordó los eventos de la noche e inmediatamente se acercó a mí con una mirada culpable. Ion, dijo, sentándose a mi lado. Esta noche fue terrible. Sí, verdaderamente terrible. Porque descubrí que mi amada esposa me está engañando. Tienes razón, es horrible. Pero Ion, perdóname. Estaba tan asustada. Pensé que me mataría si no te lo decía. Por favor, perdóname. No es verdad. Solo quería que me dejara en paz. ¿Qué? Sentí ira de nuevo porque parecía que Jane decidía mantener su inocencia a mis ojos. ¿Entonces no fuiste a su cita? ¿No fuiste a fiestas con él en esa casa en las afueras de la ciudad? Sigues intentando mentirme. ¿Cómo se te ocurre? Mientras decía estas palabras, su expresión facial cambió notablemente, y ahora parecía sorprendida o confundida y horrorizada, dándose cuenta de que de hecho sabía la verdad sobre sus escapadas. Pero, ¿cómo lo supiste? ¿Qué fiestas?, preguntó.
En este punto, no pude soportarlo y, agarrándole la mano, la presioné contra la silla. Quería abofetearla con fuerza, pero su mirada lastimera indicaba que ya estaba sufriendo lo suficiente. Me lo dijeron, dije. Me lo contaron todo sobre ti. Y aparentemente, ese maníaco repelente te visitó. Dicen que solo va a aquellos con una conciencia sucia. Solté su mano. Estas palabras parecieron tener efecto, ya que Jane comenzó a llorar de nuevo, abrazando mis rodillas y suplicando perdón. Pero entendí que esta mujer no merecía ningún perdón, ya que incluso después de la confesión de la noche, continuó negando su maldad. Simplemente la aparté, dejándola llorar en el suelo, y salí de la cabaña. Unos minutos después, Jane salió también. Ya no estaba llorando, pero se veía muy triste. Prepárate. Vamos al pueblo, dije. ¿Ir? ¿Pero cómo? ¿Qué pasa con Paul? ¿Lo dejamos aquí? Él huyó a algún lado. Vamos. ¿O quieres quedarte aquí sola? Gruñí. Jane rápidamente empacó su bolso, y pronto estábamos en camino a casa. Se mantuvo en silencio durante todo el viaje, dándose cuenta de que en gran medida ella era culpable. Cuando llegamos a casa, hablé con ella nuevamente, pero no por mucho tiempo. Solo le dije que reuniera sus cosas y se fuera en todas direcciones porque ya no quería vivir con una traidora y una mentirosa. No le quedaba nada por hacer, e incluso sus lágrimas no me afectaron. Pronto, tomamos caminos diferentes. Pero al mismo tiempo, no olvidé cómo Paul corrió hacia el bosque. Para evitar cualquier sospecha sobre mí, ya que Jane probablemente comenzaría a buscarlo ella misma, contacté a las autoridades pertinentes, informando que un hombre había bebido demasiado y se había perdido en el bosque. Pasó poco más de una semana. Paul nunca fue encontrado. No me importaba lo que le sucediera porque él tampoco se preocupaba por nuestra amistad. Incluso cuando le dije que sospechaba que mi esposa me estaba engañando, le faltó la decencia para confesar y disculparse. No, decidió seguir actuando a mis espaldas, y ahora obtuvo lo que se merecía. Durante esta semana, visité a ese joven, al que planeaba ir, y le pedí que averiguara quién me envió esa carta. Sin embargo, por más que lo intentó, no pudo localizar al destinatario. Me decepcionó un poco porque esperaba conocer a esta persona y preguntarle cómo se enteró de todo y por qué me informó al respecto. Pero parece que seguirá siendo un secreto. Unos días después, cuando salí a pasear el fin de semana y me senté en un banco a beber Fante, un tipo se unió inesperadamente a mí. Se parecía un poco a mi padre. Pero no podía ser él porque mi padre falleció hace varios años. Esta persona se presentó como Richard, que también era el nombre de mi padre. Habló conmigo sobre la vida, la fidelidad conyugal y mencionó que me envió el mensaje. También dijo que sabía que lo estaba buscando, pero que ya no debería hacerlo más porque no hay más engaños en mi vida, y solo necesito seguir adelante. Mientras decía todo esto, sentí como si me quedara sin aliento, y no pude decir una palabra. Y luego, tan pronto como terminó, se escuchó un fuerte impacto y el sonido de vidrios rotos desde el otro lado. Por un momento, me di la vuelta para ver qué pasaba, y vi un accidente automovilístico. Evidentemente alguien no pudo controlar el volante. También sentí que mi voz me regresaba, y me volví para continuar la conversación con este hombre, pero ya había desaparecido. No sé qué fue, tal vez algún tipo de visión, o simplemente me pareció, tal vez mi subconsciente estaba tratando de decirme que no debería quedarme en el pasado y debería continuar mi viaje de vida. Y decidí escuchar el consejo de mi voz interior, en el futuro, dando mi amor y bondad solo a mi hija.